Buenos días, chicos, bienvenidos. Iniciamos nuestra sesión de hoy, como siempre, encomendándonos a Dios por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tema de hoy es Jesús, enséñanos a orar. Y lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:9 es: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjense bien, nuestro versículo de hoy, este capítulo de la Biblia nos dice que Jesús oraba intensamente siempre, que él desde niño aprendió a orar con sus padres, después aprendió en las sinagogas y la oración era frecuente en él. Y cuando tenía momentos difíciles o decisivos en su vida, oraba intensamente. Sus discípulos se sintieron atraídos por esa manera de orar y por eso le preguntaron y le pidieron que los enseñara a orar. Y su respuesta fue el Padre Nuestro. Miren, les muestro este dibujito. Es como un dibujo tipo maquetita para que ustedes más o menos ubiquen ciertos lugares. Jerusalén es el corazón de la tierra de Israel, de la tierra de Jesús. Les puse estos numeritos para que vayan viendo. El número 1 es el templo de Jerusalén. Estas líneas que ven aquí es una muralla porque Jerusalén era una ciudad amurallada. Aquí en el número 2 se encuentra el cenáculo, que es donde tuvo lugar la última cena de Jesús con sus discípulos. En el número 3 está el Monte de los Olivos. El 4, Monte Calvario, donde Jesús fue arrestado y ahí fue crucificado. Y el número 5, el Santo Sepulcro, donde Jesús resucitó. Pero todo esto se los enseño porque quiero que ubiquen dónde está el Monte de los Olivos. Aquí es donde Jesús le gustaba mucho ir a orar con sus amigos. Ahí en ese lugar actualmente se encuentran 3 templos y uno de ellos se llama Pater Noster, que significa Padre Nuestro o Nuestro Padre, que es donde se cree, donde la tradición nos dice que Jesús le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. El Padre Nuestro es una oración absolutamente especial, pues es la única oración que nos enseñó el propio Jesús. Por eso también se llama la oración del Señor. En él Jesús nos muestra cómo debemos hablar a Dios y cómo debemos orar. El Padre Nuestro es una oración perfecta, está considerada como la oración perfecta. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro cómo debemos hablar con Dios. Fíjense bien, el Padre Nuestro consiste en 7 peticiones al Padre Misericordioso y las 3 primeras peticiones se refieren a Dios y cómo debemos hablarle, cómo debemos servirlo. Vamos a observar las 3 primeras. La número 1, Padre nuestro que estás en el cielo. En esta parte Jesús nos dice que le debemos llamar Padre con mucho cariño, como lo hacemos con nuestro Padre de la tierra, que es con amor y con cariño. Y aparte nos dice que es nuestro, de todos. Entonces ahí nos hace ver que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. Santificado sea tu nombre. Jesús nos dice que orar es desear que el nombre de Dios sea santificado. Primero con nuestra vida, esto quiere decir de la forma como nos portamos, cuando lo alabamos, cuando lo bendecimos, cuando le damos gracias por esa creación maravillosa que hizo y le decimos que es santo, santo y lo honramos. Eso es santificar el nombre. Venga a nosotros tu reino. Jesús nos enseña en esta parte que hemos de pedir a Dios que venga a su reino, o sea, pedir que llegue la verdad, el amor,
la libertad, la paz, la justicia a nuestras vidas, a nuestra familia y a todas las familias de la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseña que orar es pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y no la voluntad nuestra. Aquí tenemos que tener siempre en mente que Él es nuestro Padre y siempre va a desear lo mejor para nosotros. Aunque a veces no entendamos cuáles son sus decisiones, pero Él siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros. Entonces, estamos aceptando en esta parte que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Las siguientes peticiones, esas son necesidades nuestras, son peticiones que le hacemos a Dios por necesidades para nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos invita a reconocer que de Dios viene todo cuanto necesitamos para vivir. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al pedir a Dios que nos perdone, nos reconocemos como pecadores ante Él, pero al mismo tiempo reconocemos su misericordia y sabemos que Él siempre nos perdona. Pero nuestra petición tiene una condición, que también nosotros perdonaremos a los que nos ofenden o nos hacen algún mal. Enséñame a perdonar como tú me perdonas. Esa es la petición en esta parte. No nos dejes caer en la tentación. Cada día estamos en peligro de caer en pecado y le decimos a Dios, le suplicamos que no nos deje indefensos, que nos ayude a no caer en esas tentaciones. Nosotros somos débiles, tenemos pocas fuerzas, pero Él nos ayuda siempre a no caer en esas tentaciones. Jesús nos enseña a confiar en la ayuda de Dios siempre en todas las horas de nuestras pruebas. También decimos, y líbranos del mal. Con esta petición le pedimos a Dios que nos libre del padre de la mentira, del mal, del padre del mal y de todas sus obras. Le pedimos que nos libre de todos los males que vivimos en el mundo. Y finalmente decimos amén. Al final del Padre Nuestro decimos amén, que significa así sea, aprobando lo que contiene la oración que Jesús nos enseñó. Como actividad de esta semana van a leer su página 95 y como reto van a escribir en 3 tarjetitas el Padre Nuestro y se lo van a entregar a 3 niños que conozcan, diciéndoles lo importante y lo hermosa que es esta oración. Van a contestar su página 96 y como siempre en su página 97 van a leer en familia la catequesis familiar, leyéndola, reflexionándola. Y nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.